Gloria a Dios. Amén. La paz de Dios está en este lugar. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Como decía iglesia, yo sentía la paz del Señor en ese lugar, y es verdad que lo decía el Dani. Porque he podido sentir sus ternuras en medio de pensamientos y de algunas circunstancias encontradas. El Señor sigue ministrando a las vidas, amén. Amén. Y podemos sentir la paz de Dios en todo tiempo. Porque hay algo muy claro, iglesia. Es que Él nos da la paz. Amén. Pero en todo tiempo. Amén. Y hay algo que no nos puede faltar. Es la administración del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Amén. Yo quería predicar una palabra en la cual el Señor hace como un mes que estaba en mi corazón. Yo peleaba con el Señor, os lo prometo, pero me ha pasado alguna vez que hasta que no predico lo que el Señor me dice no veo nada en la Biblia. Amén. Y a Loli me ha pasado. Y le he puesto título al mensaje. Y el mensaje se titula así: El escondite del ungido. Dice Lucas 20:46. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. El Señor está hablando a sus discípulos y les está diciendo: guardaos de aquellos que quieren verse, quieren los aplausos de las gentes, que solamente buscan eso. Pero el Señor Jesús de Nazaret se lo está diciendo a alguien, a los que son de Jesús. Por lo tanto, Jesús en esta tarde nos está diciendo a nosotros que nos guardemos de ciertas cosas, porque vendrán hombres que solo quieran aplausos, vendrán hombres que solo quieran coronas. Y para poder predicar esta palabra me dio una historia, me dio a un personaje, el personaje de David. Y el primer punto está en primera de Samuel 16, que dice que Samuel va a ungir a David. Dice la escritura que Samuel va a ungir a David a la casa de Isaí. Pero Samuel se encuentra con sus hermanos, con todos sus hermanos. David no estaba allí hasta que Samuel se confunde y ve a Eliab, el primogénito, y dice: este es el rey de Israel. Y el Señor le dice: no, porque tú miras su parecer, mas yo miro el corazón. Amén. Pero David estaba apartado de sus hermanos y de su padre. ¿Sabes algo, iglesia? El poder del cargo te hace apartarte de tu hermano. El querer ser el protagonista, ser el primero en las filas, el querer los aplausos te hace apartarte de tu hermano, te hace hacerle daño.
David estaba apartado y no estaban contando con él. De la misma manera pasó cuando David estaba reinando y se levantó un hijo suyo queriendo reinar en su lugar, llamado Absalón. Este hombre dice que se ponía en la ciudad y hacía lo que hacía el rey. Aquel que tenía pleito hablaba con él para poder de alguna manera quitarle ese pleito, y eso no tenía que hacer el rey. Absalón quería el reino de David y por causa de eso tuvo división con su padre. Es que los cargos traen divisiones. Aquel que quiere verse trae división. Aquel que quiere el aplauso trae división. Pero benditos sean los Davides que están en la iglesia de la novia. Benditos sean esos hombres que aunque no cuenten con él, benditos sean esos hombres que aunque les quieran quitar el reinado, ellos saben que están dentro de la voluntad de Dios. Amén. Y hasta que no venga el ungido que se llama David, digo, Samuel, aquí no se come. Porque aquellos que unge el Señor, el pueblo los tiene que esperar. Amén. Busquemos el aplauso, iglesia. Busquemos la aprobación de Dios. Busquemos la voluntad del Padre siempre. En el mismo capítulo dice que Saúl está atormentado por un espíritu y no sabía qué hacer. A lo que uno le dice que conoce a alguien que sabe tocar el arpa. ¿Quién si no? ¿Quién si no es este? Aquel que no contaban con él. Aquel que vivía en la intimidad. Aquel que no quería aplausos. Porque déjame decirte algo. Saúl estaba en el reinado. Saúl hacía lo que quería, pero no tenía la capacidad de cambiar los ambientes. Porque no vivía en la intimidad con el Padre. Saúl solo quería los aplausos. Déjame decirte, iglesia, que si vives en la voluntad de Dios, que si vives conforme a sus caminos, que si no buscas los aplausos, van a venir a llamarte para cambiar los ambientes. Porque hay reyes que no pueden cambiarlo por causa de que solo buscan el aplauso. Y Saúl era uno de ellos. A Saúl le daba igual ser rey. Y yo veo un personaje en la Biblia, Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía que estar en el templo porque le tocaba ser sacerdote, pero hubo una voz que le dijo: Juan, vete al desierto. No le importaba ser sacerdote o irse al desierto, solo buscaba la voluntad de Dios. Y ahora le pregunto: Juan, ¿quién eres? ¿Quién eres tú, Juan? Dice: yo solo soy una voz. Pero el Señor tiene que decir: no se han levantado ninguno mayor que Juan. No se ha levantado nadie mayor que Juan. Era un hombre que vivía en el desierto y nadie era más grande que Juan, dice la Biblia. El Señor capacita en el desierto. El Señor no capacita en los templos. El Señor capacita en la soledad. Lo mismo le pasó a Juan que al rey David. Primera de Samuel 17, 28 y 29. Dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor,
con aquellos hombres encendió ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver las batallas has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Pues esto mero hablar. En el capítulo 17, todos sabemos la historia. Se levanta un gigante llamado Goliat. Allí están todos los hombres de batalla, junto a 3 hermanos de David, los 3 mayores. Pero David, dice la escritura, que por medio de su padre va a hablar con Eliab y le dice: mira a ver cómo están, llévale estos panes y mira a ver cómo están. Y ahora dice que va y escucha a Saúl decir las bendiciones, que le va a caer aquel que mate a Goliat. Y ahora David está preguntando, y pregunta por un lado o por otro, y le ve a su hermano Eliab el mayor y le dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Conozco la malicia de tu corazón. Mentira. Si hay algo que refleja la Biblia, es que David era conforme al corazón de Dios. David era bueno de corazón. Simplemente hizo lo que el padre le decía. Pero Eliab quería callarle. Su hermano mayor quería callarle. No quería dejarle hablar, no quería que hiciera nada. Pero conocemos la historia, que Eliab no pudo matarle. Aquel que pudo matarle se llama David. Porque déjame decirte, te van a intentar callar, no van a contar contigo, te van a decir que no sirves para nada, te van a dejar en un rincón, van a decirte que te vayas a casa. Pero déjame decirte que el que tiene autoridad, ese es el ungido, el que vive en el desierto. Y ese fue David. De la misma manera le pasó a José. José era el favorito del padre. José era el favorito de todos sus hermanos. Pero a José se lo querían quitar de medio. De alguna manera querían quitárselo de medio. Le quitaron la túnica y le metieron a un hoyo, a un pozo. Mira, te podrán quitar la túnica, te podrán decir que no sirves para nada, te dirán que te calles, pero lo que no pueden callar, lo que no pueden parar, es la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Nadie podía parar la voluntad de Dios de David. Amén. Nadie podía parar el propósito que tenía David. Nadie podía parar el propósito que tenía José. No te importe cuando te digan cállate. No te importe cuando no cuenten contigo. No te importe cuando te injurien. No te importe cuando quieran los primeros aplausos. No te importe, escóndete. Porque hay un escondite del ungido que está lleno de la gloria de Dios, y cuando te saques volverás a reinar. Porque José reinó después de lo que lo hicieron sus hermanos. José reinó porque se creían que quitándole la túnica iban a quitarle el propósito, pero no, le llevaron a Egipto sabiendo, no sabiendo que le estaban llevando al propósito que Dios decía. Amén. Amén. Iglesia, vive en la intimidad del Señor. No busquen los primeros aplausos. Escóndete. Llegará el momento que Él te saque. Y aquellos que no cuentan contigo, aquellos como David, que sus hermanos le querían callar, aquellos como José, que sus hermanos le vendieron, tendrían que venir a comer pan delante de Él.
Durante varios capítulos vemos cómo Saúl quiere matar a David. Pero si nos vamos al capítulo 24, dice que David se mete en una cueva por causa de la situación de que Saúl quería matarle. Saúl quería matarle por un motivo. Saúl quería matarle porque tenía envidia. Sí, pero Saúl también quería matarle porque no quería que ascendiera a ser rey. Saúl quería matar a su yerno David porque no quería que fuese rey, él solo quería ser rey. Cuando quiere reinar solamente uno hay problemas, hay peleas. Mira si hay peleas y problemas, que aquel que solo busca el aplauso, mira lo que acontece. Dice que Caín mató a Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué? Por envidia. Porque le agradó más al Señor la ofrenda de Abel que la de Caín. Por envidia. No busques el reinado. No busques la corona. Busca la voluntad de Dios. Porque hay uno que se hizo hombre. Hay uno que es el Rey de Reyes y se hizo hombre. Dice la Biblia, semejante a nosotros, siervo de Dios, el cual se despojó de todo. Pero dice la Biblia que una de las veces quieren hacerle rey, pero no era tiempo. No era tiempo de hacerle rey. ¿Y sabes qué hizo? Huir. No busques el rey. No busques el aplauso de los hombres. No busques agradar a los hombres. No busques ser el primero en las filas. Busca la voluntad de Dios, porque el Señor Jesús sabía que no podía ser rey en ese momento, que tenía que cumplir la voluntad del Padre. Por lo tanto, busca la voluntad, iglesia. Que no es necesario tener coronas. Que no es necesario tener aplausos. Que no es necesario estar en las primeras plazas para matar a los gigantes. Que hoy es día de que nos escondamos más que nunca para que el Señor nos saque a la luz, como hizo con David y como hizo con José. Escóndete, iglesia. Escóndete y te prometo que Dios te va a sacar a la luz. Pero como no te escondas, Dios no te saca. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuánto puede decir un poderoso gloria a Dios? Que Dios bendiga a nuestro hermano Rubén por esta palabra tan bonita. Porque Dios me ha hablado a través de ella. No se necesita tener coronas. No se necesita ser visto. No se necesita ser importante. ¿Saben lo que se necesita? Que reine Cristo. Si reina Él, todo funciona. Necesitamos que reine Cristo en nuestras casas.